Eh, Nos vamos ahora de vuelta a la República Argentina para tener el placer de escucharla a nuestra querida amiga, la profesora Verónica Lescano Galardi, de la Universidad de Buenos Aires. Verónica, tuya es la palabra para hablarnos de mujeres y violencias, intersecciones históricas. Adelante, Verónica. Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos ahí? ¿Todos, todas? Bien, ahí están. A full lo veo neto, Tere, a full al lado tuyo. Así que, Perdón que he cometido, ahora cuando veo la imagen he cometido un pecado imperdonable. ¡te diste cuenta! Imperdonable. Me he olvidado de que el trabajo es un trabajo conjunto. Le pido por favor, profesora Alba, que no se enoje conmigo, no me ponga en el Index Librorum Prohibitorum que En los libros, en los profesores prohibidos vas a estar. maneja el profesor Agustín París desde los Países Bajos. La exposición siguiente es una exposición conjunta de las profesoras Verónica Lescano Galardi y Alba Galardi Elicheri. Muy Adelante bien. y perdón. Reparada, reparada está. Bueno, gracias, gracias por el espacio, gracias por el todo. Realmente son encuentros espectaculares, siempre amigos y amigas y aprendemos un montón. Así que realmente muchas gracias. Bueno, la idea de nuestra presentación va a ser breve y vamos a tomar prestadas unas ideas ahí de Gonzalo, que llegamos a escucharlo perfectamente bien. Nosotros estamos desarrollando dos proyectos de investigación. Uno se centra, los dos el corte es el mismo, es 1880-1930, Argentina. Uno tiene que ver con la presencia de las mujeres en la generación de 1910, o mal llamada centenario, y otro tiene que ver con la invisibilidad o no de las mujeres en el contexto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En este sentido, una de las líneas de investigación, que es la razón por la cual también está Alba con nosotros, tiene que ver con una mirada desde la literatura, una mirada crítica desde la literatura y recuperar en la voz, concretamente en este caso eligió a Alfonsina Storni, en su incidencia y su trabajo en la generación de 1910, en el ámbito de la labor legislativa, en los proyectos que luego se van a convertir, por ejemplo, en la 11357, en la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, y cómo usa la voz literaria para recuperar un poco esta idea que citaba Gonzalo de Piglia, que tiene que ver cuando la verdad se tiene que ficcionalizar para poder tener, aunque sea en un intersticio, voz, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto yo voy a ir un poquito más atrás en el tiempo, porque 1880 es una generación totalmente cerrada en sus postulados, totalmente hegemónica en su discursividad, el positivismo la atraviesa ida y de vuelta, pero la realidad es que el antecedente de esta generación en lo intelectual yo lo encuentro en la generación del 37, un tema que, como Agustín nombró también a Figler, varios Figler han tenido momentos de compartir el Salón Literario del 37. Así entonces, el trabajo que estamos analizando tiene que ver una revista que hoy se considera histórica, que es la revista de la moda, una revista que si bien tiene un editor responsable que es Corbalán, está prácticamente hecha por Juan Bautista Alberdi, el padre del constitucionalismo argentino, para quienes no son de nuestra tierra, y en este gacetín que se propone como de poesía, música y de costumbres. El número uno lo convocan como prospecto, pues sería muy discutible la gente que hace comunicación social si el número uno es un prospecto, pero bueno, es así, reúne en el número uno el prospecto y se presenta como un espacio de compartir algo como costumbres un poco frívolas sobre moda, en hábitos, socialización y demás. Sin perjuicio de ello, al poco de correr los números, sin ir más lejos, en el número 2, esta revista, para que se dé una idea, empieza el 18 de noviembre de 1837 y termina hacia fin de abril de 1838. Son 23 números, 4 páginas y una de música, varias compuestas incluso por Alberdi, son valsecitos, minués. La cuestión es que ya a partir de la número 2
toma el espacio la idea que tiene Alberdi de las mujeres. Y es un tema tremendamente interesante desde la perspectiva de género feminista que estamos teniendo, justamente para entender cómo el padre del constitucionalismo sienta bases o pretende sentarlas en relación a cómo es o debe ser la mujer y cómo debe ser la mujer en el contexto de socialización. Se sobreentiende que en todo momento la mujer está catapultada y es nombrada como o bellas o como ángeles protectores. La palabra mujer aparece continuamente vinculada a las bellas o nuestros ángeles protectores. Y a partir de esto va a tomar un espacio a partir de determinados números, concretamente el número 5 va a ser uno de los números que escandalizan más a quienes estudiamos y analizamos críticamente el texto, va a dedicarlo y se va a llamar Al bello sexo, y a partir de acá Figarillo, que es el nombre, el seudónimo que va a usar Alberdi en homenaje justamente a Mariano José Larra, que se suicida, tiene una corta vida, es un político español de corta vida porque se suicida a partir de un desencanto amoroso, o por lo menos es así como es presentado en sociedad. Ricardo con ese gesto no sé qué me quiere decir. La, la cuestión es que estas cosas de los gestos evidentes. Bueno, entonces la cuestión es que va a construir una imagen de mujer donde continuamente va a decir que la tiene que separar o aislar de la frivolidad y de las nimiedades propias de la moda edulcorada, y la mujer tiene que tomar una conciencia a través de la instrucción, su real rol en el mundo a través de la figura de un dios. Hay una imagen de cristiandad muy fuerte en los textos de la moda, que es el ser madre. O sea, la mujer y la madre son los ángeles protectores de la nación. Este va a ser el rol, único rol que le va a atribuir a las mujeres, y en el anteúltimo número, ya los dos últimos números solamente los dedica a cuestionar las críticas que recibe en la superficialidad de la publicación. En el anteúltimo número él se va a dedicar a las mujeres feas. Entonces él va a plantear, como siempre habló de las mujeres bellas y sus bellas y nuestras bellas y somos todas bellas, ¿qué pasa con la mujer fea? Y entonces se inicia con la suerte de la fea, la bella la desea. Ahí está feliz Ricardo, ¿no es cierto? Muy bien, está contentísimo porque, obvio, y no puede con él. Quiero aclarar que es un refrán sefardí, por eso me encantó. Listo, ya Me está. encantó, mira vos, lo que es el intercambio cultural. Bueno, y la cuestión es que las va a esperanzar a las mujeres feas que frente a las bellas que suelen caer en romper corazones y ser superficiales, en cambio las feas entienden cuál es su verdadero rol en la sociedad, que es el de la madre, y por eso se pueden casar frente a la bella que a veces se queda solterona. Cuando uno toma todos estos ejemplares, lo único que podemos observar es cuáles son las bases en las que queda sentada el rol de la mujer. No solamente es intradoméstico y santo y sagrado, sino los estereotipos con los que construye a la mujer, que siempre es delicada, y para que no sea inferior, porque él coloca a la mujer en el rango de inferioridad frente a la superior del hombre, tiene que no educarse sino instruirse. La instrucción es poder comprender cuál es su función en la sociedad de maternidad y honrarlo junto al esposo, que tiene obviamente que es lo mejor que le pasó en la vida. Bueno, mientras esto sí, porque termina siendo así, ¿no? Bueno, entonces la realidad es que frente a esto, que es la ficción que toma figura de verdad, haciendo la contrastación con Piglia, tenemos que exactamente en el mismo momento que está saliendo esta publicación en Buenos Aires, por ejemplo, Juana Manuela Gorriti se está exiliando con la familia, le están casando y se está abandonando al marido y decide instalarse en Lima y empezar a hacer su vida sola directamente y construir todo el aparato de literatura y de cuestionamientos políticos al sistema rosista en ese momento del país, o sea, de lo que sería en ese momento el protopaís. Por ende, lo que estamos viendo es cómo la verdad toma figura ficcional,
Juana Manuela Gorriti tiene que usar la literatura para contar su verdad, y cómo la ficción toma figuras de verdad con Alberti y con la moda. Este es un mojón que obviamente por razones de tiempo lo dejamos presentado a los únicos fines de la construcción de las idiosincrasias que en 1880 consolida el positivismo y el Estado moderno argentino. Si el Estado moderno argentino tiene estas bases. En este contexto, en 1880, en 1910, tomamos entonces acá sí la figura de Alfonsina, y Alfonsina va nuevamente a usar la literatura para poder dar cuenta de la verdad, y en vez de trabajar el corte de mujer clase pudiente o acomodada, rica, elitista, rancio, como se la quiera llamar, va a empezar a trabajar sobre todos los demás cortes sociales que tienen tanto más importancia en la sociedad y que por supuesto, como son pobres, feas y sucias, nadie presta atención. Entonces, de esto Alba va a desarrollarlo y después yo retomo para hacer el cierre. Sí, además de la gratitud, que reitero en nombre también como Verónica, el tema que no es tan agradable, obviamente, conocemos a Alfonsina en su fase lírica, con momentos incluso sublimes respecto de su vida amorosa que trascienden las letras, pero este aspecto social muy vívido que tiene, lo va plasmando Alfonsina en su obra teatral. En Amo del Mundo, Chimbelín en el 1900 y pico y Polixena y la cocinerita, sobre todo, van apareciendo como personajes secundarios personal doméstico. La importancia que van tomando en las distintas obras va creciendo y se va amplificando también la interioridad o las cualidades que caracterizan estos personajes, hasta llegar a Polixena y la cocinerita, donde ya la protagonista es personal doméstico. Esta situación le permite a Alfonsina pasar de la develación de algún rasgo a la totalidad de esta interioridad. Y así conocemos, en el caso de la cocinerita, la interioridad de su identidad socioeconómica, sus proyectos de futuro, ya que es una joven que trabaja en una tarea muy humilde para costear sus estudios universitarios, pero se encuentra con la gran incomprensión de su contexto, donde es mirada no en su individualidad, sino como un referente social. Y concluimos a grandes pasos que tanto Polixena, personaje que rescata a Eurípides en Écuba, como Storni, presentan la asociación luctuosamente hermanadas de servidumbre y esclavitud, en conflicto bélico explícito en el caso de Eurípides, porque es el tema de las troyanas, y en el caso solapado de Storni, porque muestra la lucha permanente que permanece en nuestra sociedad, rescatando, como hace Alfonsina, a través de la cita y la alusión, este personaje que se constituye en un mitologema, que nace en el ciclo épico, paralelo a Homero, por lo menos en datación. Se visibiliza a través de las cerámicas antiguas griegas, roja y negra, sobre todo donde hay varias escenas de la vida de Polixena. Pasa en fragmentos recuperados de Sófocles, en la totalidad de Eurípides, Séneca, Ovidio, y luego rescatado incluso en Boccaccio en su vida de mujeres ilustres. Este mitologema que se va fortaleciendo llega a rescatar o a consolidarse en el último momento o el último acto de Polixena, que es su actitud frente a la muerte impuesta, la inmolación que determinan los griegos, cuando ella decide frente al oprobio que significaría una vida de esclavitud, con toda la descripción que hace bastante actual, si consideramos las situaciones bélicas que hoy imperan lamentablemente mundialmente, y termina en una frase que es la que la caracteriza, que si bien en Écuba la pronuncia Taltibio contando la muerte de Polixena,
en Storni explícitamente se le atribuye a Policena, que es: no me toquéis, que libre soy aunque soy esclava. Esa exhortación que hace, esa exclamación, mejor dicho, que hace Polixena, trasciende la situación del momento de la inmolación y puede significar un pedido más que una orden de la mujer en la sociedad que le ha tocado vivir. Esto es un teatro de tesis, puede ser considerado, pero en realidad es una gran denuncia sobre la situación del servicio doméstico y servidumbre en el momento de Alfonsina. Así entonces, y para ir cerrando, del mismo modo que Alfonsina, a través de la literatura, hace una denuncia de lo que está pasando. Nosotros trabajamos con los censos del corte de Alfonsina. En los censos vemos el nivel de muertes que hay en los distintos empleos y oficios de las mujeres sin formación, y una de las tasas de mayor mortalidad es justamente el de cocineras. Entonces no lo vemos, sí, no lo vemos como casual, y tampoco lo vemos como casual que si tomamos los expedientes ya que del archivo histórico, Ricardo el otro día lo escuchó porque yo esto también lo presenté el lunes pasado en el Gioja. Cuando tomamos vemos que en los cortes en 1920, 1930 y casi 8, también tenemos muchísimas mujeres, maestras y profesoras de literatura, que se inscriben en la carrera de abogacía, se reciben 3, 4 años máximo, se doctoran, y los temas que eligen para doctorarse son del ámbito del derecho público, como son el derecho penal y la delincuencia femenina, o el derecho político, como es soberanía y Estado. No obstante ello, de todas estas mujeres, del mismo modo que Alfonsina habla de una cocinerita que es una universitaria y termina pereciendo frente a un sistema dominante, cuando eso lo pasamos a la realidad y vemos los expedientes, en los expedientes encontramos nombres, apellidos, DNI, domicilios y una entidad que ha pasado completamente desapercibida e invisibilizada, y solamente tenemos un discurso dominante y hegemónico que pretende y ha pretendido hacer creer que lo único que tiene inteligencia en el planeta son los hombres. Y esto no tiene que ver con muerte al macho ni el odio al hombre, sino a un tipo de hombres y mujeres, porque el patriarcado está compuesto de hombres y mujeres, como el feminismo está compuesto de hombres y mujeres, en que definitivamente han decidido tomar una instancia de organización social y de unidad política, en este caso es el Estado argentino, en que lamentablemente ha terminado a posteriori precipitando circunstancias como las que convocó Gonzalo a partir de los golpes de Estado. Por ende, lo que nosotros observamos, y esta silla es el cierre, tiene que ver que, del mismo modo que podemos hablar de la ley Opia, como cité la vez pasada, del 215 a.C., podemos tomar todas las mujeres que pelearon en contextos jurídicos en el medioevo, en la modernidad, y hoy día, cada vez que emergen circuitos reaccionarios, revolucionarios o contestatarios de mujeres que pretenden hacer valer y quieren mostrar que es una imposición voluntaria de esta inferiorización, sobreviene y adviene una guerra, una catástrofe política muy estructural, que lleva de alguna manera a volver a perder memoria de todos estos trabajos. Y estamos en un siglo XXI, en 2023, todavía hablando de toda la labor que hicieron infinidad de mujeres, como si estamos descubriéndolas o redescubriéndolas, en vez de tomar esto como bases ya fundacionadas o ya fundadas y poder seguir avanzando. Así entonces vemos la interseccionalidad de las violencias y el género en un contexto histórico que nos lleva a reflexionar qué responsabilidad tenemos desde el derecho en el olvido y la desmemoria real. Gracias, gente. Muchísimas gracias, queridas amigas, por esta excelente y aparte exactamente en tiempo exposición donde han aparecido la música, la literatura y la cerámica. Y la cerámica, o sea, caramba, que esto sí que es arte y derecho, ¿no?
y por supuesto el hecho de que estos abordajes nos llevan permanentemente a la gran cuestión de repensarnos como especie. Y yo creo que siguiendo lo que ustedes con tanta sabiduría han dicho, no se trata de anti esto o se trata de repensarnos como especie, una vez más como nos hemos repensado a lo largo de los siglos o milenios que tenemos sobre la Tierra, ¿no? Lo terrible es que en este momento estemos enfrentando en numerosos países y en numerosos contextos una serie de propuestas en un sentido realmente asombroso para esta época, Argentina incluida. Nos vamos entonces a Brasil, nos vamos a su país, almirante, nos vamos a Brasil, donde nos espera nuestro querido amigo Tiago Romano de la Universidad de Araraquara, que nos va a hablar de, a ver que lo voy a encontrar a Tiago, acá lo encontré, que nos va a hablar entonces de Zé Celso, un artista araraquarense que luchó contra la dictadura en defensa de los derechos humanos, que es la temática central de este encuentro. Adelante, Tiago, te escuchamos. Muy buenas tardes, maestro Ricardo, los compañeros Nelson y profesora Teresa y todas las personas que nos asistem a todo o mundo. Aqui em Brasil, ainda é manhã, temos 5 horas de fuso horário e estamos muito animados para fazer a apresentação. Como foi dito, Zé Celso, um artista araraquarense que lutou contra a ditadura em defesa dos direitos humanos em Brasil. Introdução. Mientras cursaba los módulos válidos para el doctorado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires, tuve la gran oportunidad de conocer al maestro Ricardo Rabinovich, gran intelectual y amante incondicional de la libertad y los derechos humanos. Nunca había hecho un paralelismo entre las artes y el derecho, la expresión corporal intelectual como forma de exponer e defender os direitos mínimos da humanidade, como a vida, a saúde, etc. Assistindo aos encontros, dialogando desde o Sul, e a 4 cursos impartidos por ele, professor Ricardo, assim como a eventos especificamente centrados em arte e direito, em la Universidade de Chile, Girona, e mais de dezenas de outros eventos organizados por el maestro Ricardo, me di conta da importância de las manifestações artísticas como forma de exponer os direitos. Realizei 2 trabalhos finais de curso, um baseado em la película Ben-Hur, retratando as misérias humanas de la esclavitud, e com motivo de outro curso de la maestro Ricardo, hice uma análise de la película El Nino com pijama de raias, pijama de listas. Realizei, pero não foi suficiente para mim. E, desgraciadamente, em 6 de julho de 2023, o grande ator, autor, produtor e intelectual brasileiro Zé Celso morreu em um incêndio em sua casa. Seria uma pequena coincidência, pero o falecimento de Zé Celso é mi compatriota de la cidade de Araraquara, estado de São Paulo, Brasil, e tem uma história de defesa de los derechos e garantias do ser humano. Pois, em la época de la ditadura militar em Brasil, utilizou os teatros e cenários para oponer-se e resistir às atrocidades que borbeavam Brasil naquela época. Zé Celso foi preso, torturado e exilado. En teatro onde havia sua arte, em la cidade de São Paulo, foi incendiado e, sin embargo, este ícone de las artes e el cinema seguiu defendendo os direitos humanos. Por isso, com muita humildade,
pero como forma de contar um pouco desta história, apresento esta obra que será exposta por mim em el presente encontro de arte e direito em Girona. Não me referirei à ditadura que se instaurou em Brasil, e aqui não há nada de novo que abordar sobre este lamentável episódio contra a humanidade. Pero sí, la vida e obra de Zé Celso, um ícone de la resistência e de la lucha contra a tirania que utilizou os escenários e os teatros como arma para combater os malfeitores. Como bem diz o maestro Ricardo Rabinovich, a dignidade humana é uma valiosa e valente construção, erigida com sangue e coragem, através do odor sofrido por milhares de pessoas vitimizadas, para garantir a supervivência da espécie humana durante milênios, para que a humanidade não sucumba e outros não tenham que sofrer o mesmo dolor. Este é o propósito desse trabalho, contar a vida e obra e grande legado de Zé Celso, que saiu de Araraquara e conquistou o mundo em defesa das artes, especialmente dos direitos humanos e dignidade humana. Vida e trajetória personal. Zé Celso Martinez Correia, 30 de março de 1937, cujo falecimento 6 de julho de 2023. Conhecido como Zé Celso, foi um diretor, ator, dramaturgo e diretor brasileiro. Trabalhando, ia sendo dirigindo, adaptando ou colaborando com nobres que vão desde Augusto Boal, Henriette Morinel, Fernanda Montenegro, Sérgio Brito, Raul Cortez, dentre outros. Zé Celso ha construído uma de la trajetória mais originária de la essência brasileira. Rijo de Jorge Borges Correia e Ângela Martinez Correia, José Celso nasceu no interior de São Paulo, cidade de Araraquara, em el centro de uma família de ascendência portuguesa, espanhola e italiana. Foi amigo da infância do escritor Inácio de Loyola Brandão, outro araraquarense ilustre. De adolescente foi membro do Centro Cultural Alberto Torres, do movimento Águia Branca, de caráter integralista. Sin embargo, com o tempo, se iniciou por la corrente nacionalista do Instituto Superior de Estudos Brasileiros e renegou del integralismo, hasta que passou a outra corrente intelectual com a leitura de Jean-Paul Sartre. De 55 a 1960, na cidade de São Paulo, Zé Celso ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, la USP. Pero não exerceu a profissão de advogado, quedando inconcluso. Sin embargo, foi durante este curso de licenciatura em la USP, quando o dramaturgo formou ali em El Teatro Oficina. Sua obra, às vezes considerada orgiástica e antropofágica, começou a finais de los anos 50 e se definiu em los anos 60. Quando Zé Celso dirigiu o importante Teatro Oficina, grupo formado quando era membro do Centro 11 de agosto da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O centro era um grande ponto de resistência da ditadura em São Paulo. Em aquela época, destacavam as montagens de pequenos burgueses, obra que se centrava em Rússia, em vésperas de sua revolução, e mostra numerosos pontos de contato com a realidade nacional antes do golpe militar de 1964. O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, Has quedado silenciado, Tiago. Espera un poquito. Ahí vamos de nuevo. Perdão, maestro. Todo bien. O Rei da Vela, de Oswaldo de Andrade, manifesta o espetáculo que se convertiu em emblema do movimento tropicalista e na selva das cidades. Obra de Bertold Brecht, que aborda a profunda crise que atravessava o país e o equipo artístico. Em montagem,
pequenos burgueses, aunque suspendido em abril de 1964, por lá as autoridades militares que acabaram de tomar o poder. Se valió Zé Celso por todos os prêmios e la melhor direção del ano. E la crítica situou la produção como a montagem mais perfeita do teatro brasileiro. La representação volvió a los cenários ao mês seguinte. Zé Celso se iniciou profissionalmente em el teatro com uma obra de sua autoria, titulada Vento Forte, para que um louro remote em vuelo, em 1958. Lá em Incubadora, 1958, também de sua autoria, dirigida por Amir Haddad, o Teatro Oficina produz ambas as obras. A Engrenagem, posta em cena por El Grupo em 1960, que pretendia homenagear a Jean Paul Sartre, de visita em El País. A obra foi traduzida e adaptada junto com Agustín Boral. Para Zé Celso e sua companhia, o ano de 1961 marca um hito em El Teatro Oficina, inaugura sua fase profissional, com uma sala alquilada em La Rua Jaceguai. A companhia está formada pelos sócios Renato Borges, José Celso Corrêa, Ronald Daniel, que mais tarde se converterá em um importante diretor em Inglaterra, como Ronald Daniels, Paulo de Tarso e Jairo Arco e Flecha. Zé Celso debuta em la direção com A Vida Impressa em Dólar, de Clifford Odets, e la obra abre la programação de la nueva estância del grupo em El Teatro Alquilado. Entre ao reparto se encontrava Eugênio Kuznet, que, profundo conhecedor do método Stanislavski, colaborou na preparação de los actores. Esta produção le valió a Zé Celso o prêmio ao melhor diretor da Associação Paulista de Críticos de Teatro. La puesta em cena de Todo Anjo é terrível. Em 1962, a equipe montou Pequenos Burgueses, de Máximo Gorki, que teve uma enorme repercussão. Pequenos Burgueses le valió a Zé Celso todos os prêmios de la melhor diretor del ano. Interessado por os acontecimentos culturais, artísticos e políticos, Zé Celso intercalou o cine e o teatro. Trabalhou em Encarnação do Demônio, de José Mojica Martins, dirigiu e atuou em inúmeras obras, havendo comandado o Teatro Oficina, incluso depois de 50 anos como em Santidade. Por experimentar como formas atrevidas de reprensar uma obra, Zé Celso se ha hecho entre as críticas internacionais. Em um caso mais recente, em sua obra Os Sertões, representado em 2005 em Berlim, Alemanha, causou polêmica em la capital, porque os atores apareciam desnudos em algumas cenas. La prensa alemã qualificou a obra de teatro pornô. Enfrentamento com a ditadura militar e defesa dos direitos humanos. O estilo de Zé Celso irritou ao regime militar e seus partidários. Com a obra Roda Vida, de Chico Buarque, em 1968, os conservadores chegaram a agredir o elenco e a destruir o decorado do Teatro Princesa Isabel, em la cidade del Rio de Janeiro, estado de Rio de Janeiro, Brasil. La censura proibiu la puesta em cena de la obra, que solo se volvió a montar em 2019, recentemente. Em 1974, Zé Celso foi detenido e torturado por agentes de la repressão. Passou 20 dias em la cárcere e, tras ser liberado, se exiliou em Portugal. Solo regressou em Brasil 4 anos mais tarde, quando a ditadura ia ser ralentizada. El taumaturgo foi anistiado por el Ministério de la Justiça hasta 2010. Este mesmo ano recebeu uma indenização e uma pensão vitalícia do Estado, como forma de reparação por os danos sofridos.
Tive lá a oportunidade de entrevistar seu grande amigo, escritor araraquarense Ignácio de Loyola Brandão, quem afirmou que a ditadura militar de la época perseguiu a todas a classe artística e intelectual, porque eram defensores de la liberdade e los direitos humanos. Os militares perseguiam, investigavam, torturavam e assassinavam a todos aqueles que se opõem ao regime militar. Ele próprio, Inácio, me relatou que em um momento de sua carreira como escritor em São Paulo, foi vigiado em todo momento por um agente de la repressão, que se sentava a seu lado todos os dias e lhe observava. Os mesmos relatos mostram que a vanguardia de la defensa de los derechos humanos e las liberdades foram las artes, porque através de las obras de teatro, la música e las poesias e a possibilidade de transmitir e resistir à opressão militar. E Zé Celso foi protagonista e vanguardista com sua arte, sempre dirigindo a romper com a opressão e a tirania implantada por los militares. 3 minutos, Tiago. Sí, incêndio del teatro. Em la manhã de 31 de maio de 66, um cortocircuito um trecho provocou um incêndio em Teatro Oficina. Segundo as investigações, o fogo se propagou por el teatro, as chipas caíram sobre as butacas e as chamas los consumiram todos. Zé Celso atribuiu o incêndio a los militares que perseguiam o grupo. 80 artistas se reuniram frente ao teatro e na manhã seguinte, onde se acordou, representar os espetáculos para arrecadar fundos para reconstruir o edifício. Um musical dirigido por Ari Toledo e uma comédia dirigida por Jô Soares. Renovado, o edifício se abriu em setembro de 1967. Tras o incêndio, o Teatro Oficina viveu sua melhor etapa, como a obra O Rei da Vela, que se convertiu em um êxito internacional. Sua morte foi em 2023 por um acidente através de fogo em sua residência. Conclusão: Zé Celso foi um vanguardista, um hijo ilustre de minha querida cidade de Araraquara, estado de São Paulo, Brasil, que através de sua arte defendeu o Estado Democrático de Direito, desejando abater por la opressão e la ditadura. E pessoas como esta devem ser sempre lembradas e referenciadas em importantes congressos como esse. Graças, maestro. Muchísimas gracias, Tiago, por traer la evocación de Zé Celso y coincido contigo completamente. Son buenas oportunidades estos eventos con difusión internacional para recordar a personas del mundo artístico que a su vez se han caracterizado por llevar adelante una vida de compromiso por la defensa de los derechos fundamentales. Y otro aspecto que me llamaba la atención y que sería interesante por ahí lo volviéramos, es notable la cantidad de literatos y literatas que no solo los que terminaron los estudios de Derecho, sino es notable la cantidad de los que entraron en Derecho y se retiraron, entraron en Derecho y no terminaron. Lo cual tendría que hacernos pensar un poco a veces sobre si estamos haciendo las cosas bien en las facultades de Derecho, porque es notable que perdamos este tipo de gente. Es notable que perdamos este tipo de gente. La verdad que debería hacernos pensar un poquito. Figuras como García Márquez y tantas otras figuras que se fueron de las facultades de Derecho y uno dice, caramba, qué lástima, ¿no? Porque sí, estoy de acuerdo, querida María Isabel. El Gabo García Márquez es la primera figura que se me viene a la cabeza. Y hay varias más, ¿no? Y uno dice, caramba, qué lástima, porque hubiera sido bueno que Gabo, hubiera sido bueno que Zé Celso hubieran encontrado facultades en las cuales podían seguir adelante, ¿no? Pero ¿qué es lo que los espantó de las facultades de Derecho? Tengo 3 o 4 hipótesis, pero muchísimas gracias, mi querido amigo Tiago, por esta excelente evocación. Nos vamos de vuelta a la República Argentina. Y tenemos a una de las figuras que más se han dedicado a la relación entre literatura y derecho en la Universidad de Buenos Aires
y en el CONICET. Y se trata de nuestro querido amigo Jorge Rollero, a quien voy a localizar en este momento para darle la palabra. Ahí está, que nos va a hablar de acontecimiento y comunidad en William Faulkner desde la perspectiva fenomenológica de Claude Romano. Adelante, querido Jorge, tuya es la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a la Universidad de Girona. Es un gustazo para mí estar aquí presente en este evento académico de tan alto nivel. Voy a comenzar con mi exposición. El personaje William Stoner, de la novela Stoner de John Williams, cuenta que al escuchar un soneto de Shakespeare en clase de literatura, experimentó, cito, la epifanía de conocer por medio de las palabras algo que no se puede expresar con palabras. Jorge Luis Borges, por su cuenta, en La muralla y los libros, dice lo siguiente, cito, la música, los estados de la felicidad, la mitología, las caras trabajadas por el tiempo, ciertos crepúsculos, ciertos lugares, quieren decirnos algo, o algo dijeron que no hubiéramos debido perder, o están por decir algo. Esta inminencia de una revelación que no se produce es quizás el hecho estético. Bien, ¿en qué consiste esta epifanía o esta revelación que define a la literatura y al hecho estético en general? ¿Cuál es su modo de darse, de aparecer, de hacerse presente, de fenomenalizarse? Propongo que pueden pensarse estas referencias a una epifanía, a una revelación, bajo la categoría de acontecimiento. La literatura, y en particular la de William Faulkner, presenta acontecimientos. Claude Romano, en una obra que se titula El acontecimiento y el mundo, presenta su noción de acontecimiento. Él dice, el mundo no es un mundo de cosas, sino un mundo de acontecimientos. La fenomenología debería describir fenómenos renunciando a la noción de objeto y pensando cómo las cosas advienen, cómo se dan, cómo sobrevienen, es decir, debería pensarlas como acontecimientos. ¿Cuál es el problema de esta categoría del acontecimiento? ¿Cómo se diferencia un acontecimiento de un mero cambio en las cosas, ¿no? Que sigue ocurriendo dentro del horizonte del mundo y que no lo cuestiona? Bueno, el primer problema que habría que resolver es que el cambio siempre está asociado a la cosa. Es una cosa que cambia, ¿no? Expresada con un sustantivo, dice Romano. Y el acontecimiento que él intenta pensar es un puro surgimiento, un puro tener lugar, que debería asociarse más bien al verbo y no tanto al sustantivo, ¿no? Es el puro cambio sin cosa que cambie, ¿no? Es intentar pensar el acontecimiento y ese surgir de las cosas, o las cosas como surgimiento, mejor dicho, antes que cualquier otra cosa. Romano pone un ejemplo elocuente, ¿no? Decimos, se hace de noche, por ejemplo, e inmediatamente nos preguntamos, ¿quién hace la noche, ¿no? Buscamos una causa. Llueve y queremos comprender qué es la lluvia, ¿no? Buscamos asignar un origen y una causa explicativa, ¿no? El acontecimiento es un actuar sin agente, es pura eficacia. Es cambio sin cosa que cambie, ¿no? Bueno, Romano propone una última distinción entre acontecimiento como hecho intramundano y acontecimiento como sentido acontecial. Voy a dejar de lado esa distinción. Pero voy a destacar que lo que a él le interesa es pensar el acontecimiento como algo que me concierne en primera persona, ¿no? Como algo que me interpela de un modo que yo no puedo esquivarlo, no puedo hacer de cuenta que no pasó, ¿no?
es algo que me sobreviene de un modo particular en mi existencia, ¿no? Bueno, yo lo que sostengo es que la literatura habla de esto, habla de acontecimientos, hace de las cosas cotidianas acontecimientos. Romano tiene un libro sobre Faulkner, sobre el que me voy a referir ahora, donde toma la idea, él sostiene que Faulkner hace algo similar a lo que hace Cézanne en pintura o Conrad y Proust en literatura, que tiene que ver con esto de entender al arte como una óptica, como un hacer ver. Faulkner efectivamente, dice Romano, hace de la escritura literaria un surgimiento, una epifanía. En este sentido podemos retomar la cita de John Williams del comienzo, ¿no? La literatura hace un uso epifánico del lenguaje, ¿no? Un uso de las palabras que logra dar cuenta de más de lo que las palabras pueden decir, un uso de las palabras más allá de lo que los conceptos pueden encerrar o definir. La palabra literaria logra hacer de una cosa un acontecimiento porque lo muestra en su acontecer, en su surgimiento, como irreductible a un sentido único, como inobjetivable, como irreductible a una causa explicativa. Y esto es lo que hace Faulkner, por ejemplo, en El ruido y la furia. El ruido y la furia está relatada a partir de 4 personajes, pero en particular la primera parte relatada por este personaje con Thea, Benji, es especial para dar cuenta de cómo lo que allí se ve son acontecimientos, ¿no? Solo registra acontecimientos, Benji, ¿no? Percepciones, imágenes, sin reducir su sentido a una conceptualización, ¿no? Romano destaca: bajo la mirada de Benji, el mundo regresa a su estado original de pura manifestación sin causa ni razón. En esta misma novela también se hace referencia a este segundo elemento, a esta relación con la comunidad, ¿no? Para dar cuenta de un acontecimiento es necesaria una pluralidad de voces, una pluralidad de interpretaciones. Acá hay 4 personajes que están contando en definitiva el mismo acontecimiento que sería la decadencia de la familia Compson, que solo puede aparecer relatada por una comunidad, ¿no? Por estas diversas interpretaciones, dice Romano. El mundo solo puede aparecer en el cruce de las miradas, solo toma forma en la escritura, en la confluencia de diferentes voces, ciertamente reconocibles en su individualidad, pero atravesadas y alteradas por otras voces, sin cesar en el diálogo con ellas, por lo que el mundo es inseparablemente uno y plural. Pero además, como señala Borges en la cita a la que hice referencia, la epifanía, la revelación literaria, se caracteriza por constituir una experiencia particular que nunca coincide con un presente o que nunca se experimenta en un presente pleno o en una presencia plena, ¿no? Hay algo particular del modo de darse del acontecimiento, ¿no? Y de esto también da cuenta Faulkner, por ejemplo, cuando describe esos acontecimientos horrorosos en Santuario, ¿no? Con una narración elusiva, ¿no? Me refiero a la violación de Temple y al asesinato de Tommy, ¿no? Allí, al respecto, Romano dice: por consiguiente, si el acontecimiento no se muestra, es porque no aparece inmediatamente para quien realiza la experiencia. Es porque éste solo lo vivencia a través de sus repercusiones, a veces visibles, a menudo inaprehensibles, es decir, no del todo factibles de ser puestas en un concepto. Esto se relaciona un poco con lo que decía Gonzalo, ¿no? Va directamente con lo que decía Gonzalo, ¿no? Si no es narrado, entonces es porque no está en presente como tal para un sujeto que sería contemporáneo a él, sino solo a posteriori, en una captación retrospectiva. El acontecimiento es esa laguna en el tiempo y en el texto, que también se da en esa trama de la experiencia como en la de las palabras. Bueno, para concluir, unas breves reflexiones. La literatura entonces hace ver, es una óptica, porque muestra a los objetos, a las cosas del mundo, en su estado originario, en su surgimiento, como acontecimientos. El acontecimiento se caracteriza por constituir una presencia más allá del principio de razón suficiente, ¿no? Del principio que dice que
nada es sin una razón, ¿no? El principio enunciado por Leibniz, nihil est sine ratio. Bueno, a esto le podemos contraponer la hermosa frase del místico Angelus Silesius, ¿no? La rosa es sin por qué. ¿Por qué la rosa es sin por qué? Por supuesto que podemos encontrar una causa para la rosa, en la semilla que germina, en el proceso botánico, por ejemplo, ¿no? Pero eso no es la rosa, o la rosa no se reduce a eso, ¿no? Por eso Alejandra Pizarnik, para seguir con el ejemplo de la rosa, puede decir en uno de sus poemas más famosos, la rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos, ¿no? Hasta verla en su acontecer, en su surgimiento, en su epifanía y en su pluralidad de sentidos, ¿no? Por eso también convoca una comunidad, ¿no? Si nosotros queremos entender ¿qué es una rosa? Necesitamos una hermenéutica infinita, aunque les parezca extraño lo que estoy diciendo, ¿no? Pero una comunidad hermenéutica, una pluralidad de voces quizás podría dar cuenta de que la rosa puede ser el olor de la casa de mi abuela, puede ser la flor preferida de mi amada, de la persona que amo, puede ser el recordatorio del entierro de un ser querido, puede ser la referencia enigmática de un título de un cuento de Faulkner, Una rosa para Emily. ¿Por qué una rosa para Emily? Este personaje bastante siniestro que relata el cuento. Puede ser un símbolo político, la rosa blanca y la rosa roja de las casas de York y Lancaster. Es todo eso y más. Acontecimiento y comunidad resumen ese gesto propio del mostrar literario y que se plasma, entiendo yo, de modo emblemático en la obra de Faulkner. Muchas gracias. That which we call a rose by any other word would smell as sweet. Creo que no hay ninguna otra flor que haya sido tan trabajada por la filosofía, por la literatura como la rosa, ¿no? Qué notable eso. Muchísimas gracias, querido Jorge. Siempre tus reflexiones son tan profundas y tan bien llevadas. Ahora nos vamos a quedar en Argentina y nos vamos a ir a la querida Natalia Stringini de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a encontrarla, aquí la vemos para darle la palabra. Nos va a hablar de La antigua Roma se vuelve cómic, una relectura del pasado que aún es útil. Adelante, querida Natalia, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Ricardo. Ricardo, ¿podría compartir? ¿Se me podrías habilitar para compartir? Que te voy a habilitar para compartir Bueno. inmediatamente. Ya puede. Adelante. Bueno, a ver. Espérate, yo complicado. Bueno, si no, mientras tanto voy empezando, no sé por qué no lo encuentro acá. El botoncito verde que está abajo, que dice compartir pantalla, Sí. es el mismo verde de todos. Ahí lo tenés que apretar. A ver. Ahora buscas tu pantalla en tu propia. Ahí está. Ahí lo encontré. Ya está, lo tenía yo mal ubicado en mi computadora. Ahora voy a. Ahí Adelante. está. Lo ven bien, ¿no es cierto? No vemos nada porque todavía no empezaste a compartir. Ahora sí, ahora ponele para que empiece. Bueno, a compartir. Ahí está. Bueno, ahora yo empiezo yo. Ahí. Ahora dale que empiece, porque así como la vemos como la ves vos cuando la preparas. Sí. Pero hay que ponerle la pantallita para que empiece a. Y pareciera que está funcionando. sí. Y ahí estamos, adelante. Perfecto. Bueno, ahí está, bueno. Bueno, yo hace un tiempo que
empecé no digo a estudiar, porque la verdad que estudiar es más, pero empecé a leer y empecé a revisar y empecé a introducirme en el mundo del cómic. La verdad que no era algo que yo lo había hecho, no era algo que me interesaba, sinceramente, pero a partir de un libro que encontré, que es la base de esta presentación, que son las meditaciones de Marco Aurelio en cómics, hace como un par de años, lo encontré en una librería. Esto me interesó y empecé a buscar la antigüedad romana, que es otro tema que yo trabajo en el cómic. Y la verdad que me encontré con un mundo, pero fascinante. No me imaginé que iba a encontrarme con esto que después vi. Bueno, donde uno puede ver, sinceramente, la antigüedad romana en esta forma de expresión, si se quiere, ¿sí? Que algunos dicen que es literatura o no. Yo la verdad que sinceramente no lo sé si es literatura, pero a mí me parece interesante, ¿sí? Y sobre todo desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Para traer la antigüedad. ¿Por qué digo que la antigua Roma se vuelve cómic? ¿Y por qué digo que lo que quiero hacer es una relectura del pasado, ¿no es cierto? Que aún todavía es útil. Bueno, un poco por la idea eh, de pensar cómo una obra de la antigüedad, en este caso las famosas meditaciones de Marco Aurelio, cómo pueden sernos útil, ¿sí? Al día de hoy, que plantea Marco Aurelio, ¿sí? Hace unos 2000 años, que todavía puede seguir siendo útiles y que lo podemos reinterpretar y reelaborar bajo la estética del cómic, ¿sí? Bueno, acá lo tenemos a Marco Aurelio, en manga, ¿sí? Ahí nuestro emperador, ¿sí? Más o menos del siglo II, no más o menos puntualmente del siglo II, de esta era, ¿sí? Bueno, y esta idea de cultura de masas, ¿sí? De estos formatos culturales y estas expresiones artísticas que están destinadas a un público general que no requiere probablemente una formación específica, ¿no? Bueno, esta cultura de masas se interesa por un emperador romano. Bueno, acá lo volvemos a ver, ¿sí? Y acá yo introduje un concepto que es el concepto de recepción, ¿sí? De recepción. Es decir, ¿cómo recibimos nosotros el pasado clásico, ¿no? Y acá, vuelvo a insistir, se introduce esta idea de utilidad, ¿no? ¿Por qué el pasado clásico? ¿Por qué lo que escribió este señor hace unos 1800 años, ¿sí? Todavía puede sernos útil, de tal manera que lo expresamos en un cómic, ¿no? Para, si queremos, lograr probablemente una difusión mucho mayor, ¿no? Este es un poco el objetivo, ¿sí? Del trabajo. Yo lo puse acá. La propuesta es, bueno, reflexionar sobre esto. Y lo que nos trae Marco Aurelio y lo que nos trae el cómic, ¿sí? Entre otras cosas, son las virtudes de un buen gobernante, ¿no? Entonces, ¿por qué las virtudes de un buen gobernante o de un gobernante, bueno, todavía son útiles? Bueno, son útiles porque todavía tenemos gobernantes, ¿sí? Entonces, digo, todavía las sociedades modernas siguen reflexionando, por supuesto, y seguimos estando interesados en saber qué debe ser un buen gobernante o cómo debe ser un buen gobernante. Y me parece que en esto Marco Aurelio, ¿sí? Y el cómics, con su estética propia, bueno, nos pueden traer respuestas bastante interesantes. Ahí está. Ahí está. Yo veo la pantalla, Ricardo, desde acá y veo que se ve bien. Bien, se ve bien, sí, sí. Perfecto. Bueno, acá yo puse varias escenas de la obra, ¿sí? Un poco para ejemplificar y para demostrar qué entiende Marco Aurelio para ser un gobernante, cómo encara él su designación siendo una persona muy joven
nada más y nada menos que como emperador de Roma, ¿sí? La primera imagen, que es la que está, en mi caso, la primera a la izquierda, ¿sí? Arriba. Bueno, para Marco Aurelio gobernar, la verdad que es una preocupación, ¿no? Es una tarea que encara con, sí, vuelvo a decir, con cierta preocupación. Cuando él le propone, en algún punto le dejan ver que él va a ser el próximo César, se siente sinceramente medio que anonadado, ¿sí? Y se siente preocupado porque quiere encarar esta tarea con seriedad, por supuesto, y con responsabilidad, ¿no? Que por supuesto no era poco lo que se le, digo, a lo que se enfrentaba. La segunda cuestión, sí, que es la imagen del medio, ¿no? Esta que yo puse, preparación al mundo exterior. Bueno, en esa imagen ahí se lo ve a Marco estudiando filosofía, está con su maestro, está con Frontón, y Frontón le dice algo que es interesante, ¿no? Dice, bueno, Marco, mira el mundo exterior, por favor, ¿no? Marco era como aparentemente una persona bastante ensimismada, y interesada y preocupada por descubrir la verdad, y esto en un momento parece como que lo atormenta, y el maestro le dice, bueno, mira un poco tu mundo exterior, ¿no? Salí de estas paredes, ahí está como una especie de biblioteca, están como los códigos, ¿no? Los códex, y los rollos, y bueno, y su maestro le enseña esto, y esto le va a servir a él también, ¿no? También, ¿no? Hasta prepararse para mirar al mundo exterior, ¿sí? Otra de las cuestiones, esta imagen la más grande, bueno, acá ya está designado emperador, Marco, y va al Senado, ¿sí? Estos señores que están ahí, lo vemos al Senado sentado con la loba capitolina arriba, y los senadores que lo están aplaudiendo porque lo están recibiendo, es el nuevo emperador. Y bueno, y ahí Marco se da cuenta, por supuesto, ¿no? De estas ideas que yo puse ahí abajo, ¿no? Del consenso, la deliberación, la discusión, ¿no? Bueno, se da cuenta de eso, que necesita estas cosas como gobernante, porque el Senado es un punto muy importante, ¿sí? En el orden político de la época, y necesita claramente esto, ¿no? Necesita consenso, necesita deliberación, ¿sí? Y la última, ¿sí? Que es la que está abajo en el medio, esa escena representa cuando está muriendo el emperador anterior, y el emperador anterior lo nombra a César, dice que él va a ser su sucesor, y le dice, ¿no? Bueno, que él quiere que Marco continúe con la prosperidad del imperio. ¿No? O sea que para estos señores, por eso yo puse la pregunta, ¿para qué gobernar? ¿No? Bueno, para la prosperidad del imperio y para la prosperidad de la gente, ¿no? Que esto es algo que está presente en todo el manga y en todo el pensamiento de Marco Aurelio. Bueno, acá tenemos otra imagen, ¿sí? Esta imagen tiene lugar cuando está terminando la peste, ¿sí? Porque en esta época sucede una famosa peste, la que se conoce como la peste antonina, una peste que fue bastante profunda aparentemente, y bueno, en un momento la peste, por supuesto, va disminuyendo, los contagios van disminuyendo, y Marcos sale con un grupo de gente a la calle y se encuentra con la gente, ¿no? Y se encuentra con la gente, ¿no? Acá, bueno, Marco Aurelio se muestra, ahí bajé la pantalla y la imagen, se muestra cerca de la gente. Así que es un gobernante que él también está interesado, ¿sí? Yo pude poner todas las imágenes, pero él también está interesado en mostrarse junto a la gente. Y ahí se lo ve, la gente le regala panes y le hace, bueno, demostraciones de cariño y de agradecimiento. Bueno, otra cuestión que tiene clara, que la tiene bastante clara Marco Aurelio, y que también es interesante para nosotros, es esta demostración del poder político, esto que se llama la teatralización del poder político, ¿no? Acá, en esta imagen que yo les muestro, en realidad lo trae puntualmente por lo que era la ceremonia del triunfo, ¿no? Cuando venía de un triunfo militar, en este caso viene Marco con Lucio Güero, del triunfo frente a los partos, y que les había costado bastante triunfar,
Bueno, y entra en toda esta ceremonia y está el pueblo, ¿sí? Ahí dándole la bienvenida y bueno, se ve que el pueblo está ahí como feliz. Así que esta es otra cuestión vinculada con el poder político, ¿no? O sea, Marco Aurelio entiende que el poder político se tiene que mostrar, se tiene que mostrar. Y en este caso, y en esa época, lo muestra con esta ceremonia que se la conoce como justamente como ceremonia del triunfo, ¿sí? Bueno, acá hay otra cuestión que es interesante. Esta imagen del cómic está en el medio de las campañas en las fronteras del Danubio, ¿sí? Luchando contra los pueblos bárbaros. Y en un momento Marco va, ¿sí? Los soldados la verdad que la estaban pasando bastante mal, con frío y bastante desalentados y desanimados, ¿no? Era una situación bastante complicada, ¿no? Los bárbaros le habían presentado a una batalla y una fuerza, me parece como inesperada para los romanos, y Marco va, ¿sí? Marco va a ver a estos soldados y va a ver a sus legiones, ¿no? Y él se presenta en las tiendas de campaña, come con ellos, comparte la vida de campaña, que por supuesto no era una vida sencilla ni repleta de comodidades, ¿no? Y se marca y se muestra como una persona austera, ¿no? Austera, como una persona que comparte con el resto los sacrificios de la vida, a pesar de ser el emperador, ¿no? O sea, no es una persona que está alejada, ¿sí? De los problemas de la gente. Así como se muestra con la gente en la calle en Roma, bueno, se muestra en este lugar que es la frontera, ¿sí? Vuelvo a decir, un espacio históricamente y siempre ha sido un espacio hostil. Bueno, esto es una conclusión, ¿sí? Y estos son unos porcentajes que, bueno, los puse yo, pero cada uno, por supuesto, puede cambiar este porcentaje en el total, ¿no? ¿Qué porcentaje de cosas necesita un buen gobernante siguiendo el cómic y siguiendo las meditaciones de Marco Aurelio, ¿no? Bueno, yo puse un 45% de dedicación, de preocupación y de servicio, y de la idea de que el gobierno es para la prosperidad de la gente, un 30% de decisión y de demostración de poder político, porque eso lo hace Marco y se lo ve muy bien, en hacerlo lo demuestra que lo hace, y un 25% de conocimiento y de preparación. Pero estos números son totalmente arbitrarios, son míos, ¿sí? Y cada uno podrá ponerle a esta, y podrá agregar, por supuesto, mucho más, más criterios, ¿sí? De demostración. Bueno, esto es todo, ¿sí? Muchísimas gracias a todos. Voy a dejar de compartir. Ahí está, así los veo bien, ¿sí? Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que no me lo imaginaba Marco Aurelio, y mucho menos al librito, a los pensamientos. Complicadísimo hacer un cómic con los pensamientos de Marco Aurelio, ¿no? Eh, pero por lo que veo se fue un poco más de los pensamientos, porque se fue a otras cosas también. Yo cuando pienso en Roma, en el cómic, lo primero que me viene a la cabeza es Asterix, ¿no? Eh, Normalmente. Que da para trabajarlo, da para trabajarlo, realmente da para trabajarlo. Eh, lo que he notado, pero después lo hablamos, ¿no? Se comieron olímpicamente a Lucio Vero. eh, eh, Se comió a Lucio Vero, el autor. O sea, Marco Aurelio directamente, Antonino Pío lo designa, lo adopta, pero se olvida de que lo coadopta con Lucio Vero. O sea, se comió a Lucio Vero, que por otra parte se muere con esa peste que vos decías, ¿no? Y se lo comió a Lucio Vero, maravilloso. Problemitas de la divulgación, ¿no? Que a veces de repente se nos comemos cosas en el camino. Pero muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a volver a cambiar la modalidad, porque ahora vamos a tener a la siguiente expositora aquí mismo. Eh,
Ahí está, ahí la podemos ver. Vamos a correr el micrófono para que esto entre mejor. Ahí está, muy bien. Y es ni más ni menos que Melanie Muriel Freres Hellebaut de la Universidad Católica del Norte de Chile, quien nos va a hablar sobre Alicia en el País de las Injusticias. Entonces, tú me dirás cuál de todos estos es. ¿Es alguno de estos? ¿Es este? No, ok. Bueno, vamos a buscarlo. Un segundito, no, este no es. Un segundito que lo vamos a buscar y lo vamos a encontrar. Aquí está. Ajá. Esto lo vamos a ver. Acá está. Es entonces. Aquí estamos. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos pasando así. Sí. Muy bien. Entonces, volvemos aquí. Compartimos pantalla. Aquí estamos. Muy bien. Adelante, Melanie, te escuchamos. Gracias, profesor. Buenas tardes, buenos días, buenas noches ya. No sé qué hora es para todos los que están conectados y los que están también aquí. Agradecer primero a la universidad y a los organizadores por esta invitación. También gratamente sorprendida de ver que hay varios compatriotas presentes que no me lo esperaba, y eso da bastante gusto siempre. Bueno, de Roma nos vamos a pasar a otra época, nos vamos a la época victoriana, a mediados del siglo XIX, y lo que les quiero hablar es algo que tal vez de niños cuando lo leímos la primera vez o lo vimos por primera vez en alguna película no nos llamó mucho la atención, aunque ya se está gestando el pequeño abogado que llevábamos adentro, pero si uno le da una segunda lectura, que me pasó a mí leyendo con uno de mis niños, uno se da cuenta que hay en las obras de Lewis Carroll algunas situaciones de relevancia jurídica que se podrían analizar desde distintos puntos de vista. En particular, a mí me interesó ver o cuestionarme si en esas dos situaciones, que ya las voy a relatar, de relevancia jurídica, muchas gracias, se cumplen o no las garantías del debido proceso. ¿Sí? Muchas gracias. ¿De la siguiente? Ah, ¿ya tienes aquí? ¿Puedo yo? Sí, con todo Fantástico. gusto. Puedes moverlo. Sé que encuentro el cursor, aquí está, ahí está. Una ruedita. Va Sí, girando. lo hago, pero no, A ver, déjame no, subirte porque lo que pasa no, es que no logro no, dominarlo. que lo habías apretado antes. Entonces, ahora sí. Ahí Ahí vas sí. moviendo para atrás y se va subiendo. Perfecto. Ahí tienes. Esto no es un PowerPoint, yo manejo mucho mejor el PowerPoint, pero con Canva se pueden hacer cosas mucho más lindas, Ah, bueno, como esto, por ejemplo, que me enseñó mi hijo menor a usarlo. muy bien. Viva los hijos menores. Sí, así es. En la foto que ustedes ven, aparece esta foto, es, como les dije, de mediados del siglo XIX, y es nada menos que la verdadera Alicia. ¿Sí? Ella es Alice Liddell, ahí debe haber tenido alrededor de unos 8 años, no es rubia como nosotros la imaginamos. Esa foto causa alguna polémica, pero no quiero entrar en esa materia, porque no quiero prejuiciar en contra de nuestro autor. Y forma parte de un grupo de niños, son varios hermanos que eran hijos del entonces decano del colegio de Christ Church de Oxford. Y ahí trabajaba precisamente Charles Ludwig Dodgson, más conocido como Lewis Carroll. Era profesor de matemáticas, fotógrafo, algo le hacía el dibujo también, y a los ya 25 años había publicado algunos cuentos cortos y algunas poesías. Pero se hace famoso precisamente con su primera obra, que es Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Ella es publicada en 1865 y luego sale la secuela en 1871, que es A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. Esas obras han sido adaptadas al cine, a la televisión, cómics, ballet, incluso teatro, y también han sido dibujadas por Salvador Dalí. En música también, los Beatles tienen una canción que se basa en las aventuras de Alicia.
Y todas estas obras, ¿cierto?, han contribuido a mistificar y embellecer este universo surrealista y fantástico que creó Carroll, ¿sí? Y en este universo se tiende, ¿cierto?, se llama a inducir a la reflexión, a confrontarse con las propias ideas, un poco la lógica contra lo ilógico, y dentro de ese contexto precisamente se producen muchos eventos, pero hay dos que son de relevancia jurídica, uno cada uno de los libros. El primero en el capítulo 11 y 12 de Alicia en el País de las Maravillas, y el segundo en el capítulo 5 de Alicia a través del espejo. Y el cuestionamiento es precisamente ese: si en estas cuestiones que relata Carroll se cumple o de alguna forma se respetan las normas del debido proceso o no, entendiéndolo como tal, como la principal defensa que tienen los ciudadanos frente a la jurisdicción, ¿no? Y que se viene desarrollando desde la Carta Magna de 1215 en adelante, hasta tal vez la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos de 1791. Y es el pilar fundamental en nuestros días, sobre todo en Occidente, del derecho procesal, que se extiende a otras ramas también. Este se encuentra íntimamente relacionado, ¿no es así?, con... Voy a pasar... Ahí. Sí, señora. Ahí. Yo aproveché los dibujos de ¿cómo se llama?, de John Tenniel, que son los dibujos originales de los dos libros. Yo los encuentro hermosos. Después hay otros con color, etcétera, pero estos son muy bonitos. Íntimamente relacionado con el Estado de Derecho, ¿cierto?, el debido proceso. Y el que se ampara en muchos principios que ya son conocidos de todos, que es la imparcialidad, ¿verdad?, la economía procesal, la celeridad, la publicidad, la preclusión, la eventualidad y el saneamiento. Pero en pocas palabras o en palabras simples, estoy al revés, yo para todos lados. Es que es al revés. Hay que mover la ruedita en el otro. ¿Así? Ahí está, Y no soy zurda, ¿eh? ahí está. Ahí está el gato. En palabras simples, el debido proceso, porque la jurisprudencia y la doctrina no han logrado definir un concepto ni los límites, ¿no? Pero en general se integra por un conjunto de garantías que son copulativas. Y ellas son, evidentemente, el derecho a un juez independiente, a un juez imparcial, a un juez predeterminado, que también sea competente, obviamente muy importante también, a un proceso previo legalmente tramitado, que sea público, y obviamente también que de ello derive una sentencia motivada. Pero poco o nada de esto se ven, por lo menos en el País de las Maravillas, porque en este capítulo, que les digo yo que es el 11, que se llama ¿Quién robó las tartas?, aparece algo que es tal vez una parodia judicial, una crítica soslayada, o simplemente esto de jugar con lo lógico y lo ilógico. Si ustedes recuerdan, los que han leído el libro o han visto la película, Alicia estaba jugando en un parque con una de sus hermanas cuando ve pasar a un conejo blanco. Ella lo persigue y cae en un agujero a un mundo fantástico, ¿verdad? Y ahí van las paradojas, ¿no?, todo el tiempo. En ese contexto, persiguiendo a este conejo, después de pasar por varios eventos, llega a una habitación donde se encuentra con el rey y la reina del mazo de cartas de corazones. Y a un lado hay varios asientos con unas 12 personajes, porque la mayoría son animales, pájaros, criaturas en general, que están con sus pizarras escribiendo para un lado, para el otro, borrando y volviendo a escribir, también de manera ilógica. A un lado está el conejo, al que persigue, que está vestido de heraldo, está con un papel en una mano, con una trompeta en la otra, y frente a ellos está la jota de corazones con un soldado a cada lado. Si bien Alicia nunca había estado en un tribunal, porque es una niña,
logra reconocer que esto es, ¿cierto?, una corte, un tribunal. Porque el rey estaría haciendo las veces de juez, porque usaba una peluca debajo de la corona, el conejo de actuario, ¿cierto? Estas bestias sentadas haciendo cosas extrañas serían el jurado, y el que está al frente, el inculpado, ¿cierto? La jota de corazones. Y así parte el juicio cuando el rey dice o pide que se lea en el fondo la acusación, ¿sí? Y allí parte el juicio con el conejo diciendo: la reina de corazones hizo unas tartas, un buen día de verano, la jota de corazones las ha tomado, sin más se las ha llevado. Y así parte. Y se llama al primer testigo. El primer testigo es el sombrerero, un personaje que se ha hecho muy conocido. Poco antes ya había estado con Alicia tomando el té, siempre con una taza en la mano y un pan con mantequilla en la otra, y estaba muy asustado. El rey le ordena que declare, o si no, lo mandará a ejecutar. ¿Ya? Él, muy nervioso, habla lo que puede, interrumpido a cada rato. Al final su declaración no sirve de mucho, pasa al siguiente testigo, que es la cocinera de la duquesa. También se niega a declarar, nuevamente es amenazada por el rey, y el rey le pregunta: ¿de qué están hechas las tartas? Y ella contesta: de pimienta en su mayor parte. Desorden en la sala, ella aprovecha a escapar y quedan sin testigos. Sorpresivamente entonces llaman a declarar a Alicia. Alicia estaba como simple espectadora y iba de paso. Y pasamos entonces al capítulo siguiente, que se llama El testimonio de Alicia. Alicia se para frente al estrado y el rey empieza a preguntarle: ¿qué sabes tú de esto? Nada, le dice ella. ¿Cómo que nada? Nada. ¿Nada de nada? Nada de nada. Ah, eso es muy relevante, dice el rey. Que se dicte inmediatamente, que se dicte entonces la sentencia. Pero salta el conejo, porque el conejo estaba todo el tiempo tratando de ordenar este proceso, que se saltaba todo tipo de normas procesales, ¿cierto? Y dice: momento, hay una nueva prueba, ha llegado una carta escrita por la jota de corazones a alguien. No se sabe quién, porque el sobre no dice nada. Ahí la jota, con la venia del rey, dice: señor rey, su majestad, yo no he escrito esa carta, ni siquiera la he firmado. Entonces el rey le dice: peor aún, porque si hubieras tenido buenas intenciones, lo hubieras firmado. La reina dice: obviamente este es culpable, que se dicte el veredicto, no, primero la sentencia, y en eso está discutiendo cuando Alicia le dice: pero ¿cómo si ni siquiera han abierto la carta? No saben lo que dice. Bien, es verdad, dice el rey, abren la carta, la leen, y son una serie de palabras y frases que no tienen ningún sentido. El rey dice: perfecto, esta es la mejor prueba que tenemos hasta el momento, porque si no tiene sentido, no vamos a perder tiempo en buscárselo. Que se dicte la sentencia. De nuevo. Entonces ahí ya la reina sigue discutiendo: no, que inmediatamente ya es culpable. Pierde la paciencia Alicia y dice: pero todo esto es ridículo, no tiene ningún sentido. La reina le dice que le corten la cabeza, y finalmente ella le dice: ¿y ustedes qué importan si son un mazo de cartas? Las cartas se le vienen encima, y ella despierta, y está sobre el regazo de su hermana, y le dice: he tenido un sueño de lo más extraño, de lo más fantástico. Entonces, si hacemos un análisis jurídico de eso, evidentemente, aquí podemos ver que en el mundo en el país de las maravillas, ¿cierto?, no se cumplen muchos de estos principios de los que veníamos hablando. ¿Sí? Ahí está. Tal vez el de celeridad, sí, podríamos decir que sí, el de publicidad, concentración, eventualidad y saneamiento, pero obviamente el de economía procesal no, porque hay un desorden, nadie sabe qué es lo que tiene que hacer en realidad. Imparcialidad tampoco, porque el rey es el cónyuge de la supuesta víctima, porque a la reina le robaron las cartas. En cuanto al principio de precaución, la verdad eso no se demuestra, no podemos decirlo. Y en cuanto a los derechos propiamente tal que configuran el debido proceso, por lo mismo, ¿cierto?, carece de imparcialidad este juzgador, falta de independencia, porque es rey, legislador, sentenciador al mismo tiempo.
Y tal vez podríamos con algo de ayuda decir que se cumple o se verifica el derecho a un procedimiento previo, público, relativamente legal, pero sin ningún derecho de defensa para el inculpado, porque si bien trata de rebatir la prueba en algún minuto, no tiene defensa letrada, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? Y se salta todo lo que conocemos como un proceso propiamente tal. Por lo tanto, tampoco es raro que en la secuela del libro, en Alicia a través del espejo, en el capítulo 5, Lana y Agua, se encuentre ya Alicia con una persona cumpliendo condena antes de que se lleve a efecto el juicio, incluso antes de que cometa el delito. Y eso ocurre porque en otra aventura, ¿cierto? Alicia está en el living en el estar o el living de su casa, mirando a través del espejo, imaginándose qué habría al otro lado, y de pronto se da cuenta que puede pasar a través de él. Y llega a otro mundo mágico. Aquí los protagonistas ya no son cartas o naipes, sino que es el juego de ajedrez, y obviamente las flores hablan, los animales también, y dentro de lo que ella recorre, en algún momento conoce a la Reina Blanca. Y la Reina Blanca, dentro de sus conversaciones, trata de explicarle qué es lo que es, en qué consiste en vivir para atrás, como en retrospectiva. Alicia no es incapaz de entender este concepto. Entonces, como ejemplo, ella le dice que el mensajero del rey en estos momentos está en la cárcel, cumpliendo condena, sin perjuicio que su juicio va a llevarse a efecto o empezará el día miércoles siguiente y todavía no se consuma el delito. Alicia dice, pero bueno, ¿y si no se consuma el delito? Tanto mejor, dice la reina. ¿O acaso si a ti te castigan, te hace bien el castigo cuando has cometido una falta? Si no la has cometido, bien. Es como sumar, ¿no? Y esto se explica obviamente en esa realidad que se vive en retrospectiva, ¿no? Que ellos, como le explica la misma reina, se comen mermelada ayer y mañana, pero no hoy, y las cosas que mejor se recuerdan son las que aún no han ocurrido. Por supuesto que en este contexto no se cumple con ninguno de los principios del debido proceso ni con las garantías fundamentales del mismo, salvo tal vez el de la celeridad y la economía procesal, ¿verdad? Pero no más allá que eso. También esto ocurre dentro de un sueño de Alicia, como después se explica al final. Como conclusiones, en el mundo o en el País de las Maravillas no se respeta de todo el debido proceso. Primero, por haberse llamado a declarar a una niña. Segundo, por estar siendo o haciendo las veces de juez el cónyuge de la víctima, que además es el gobernante, el legislador. Y por lo tanto, en el libro siguiente, obviamente, se vulneran todas, porque encontramos, ¿cierto?, esta persona cumpliendo condena por un delito que aún no se ha cometido, sin un previo juicio. Esto tal vez esconde, como dije al principio, una protesta irónica contra el sistema victoriano, el sistema de la época, el judicial, ¿no es cierto? O bien siguen la lógica de una historia sin sentido, que busca el absurdo como una forma de entretener a un grupo de niños, ¿verdad?, a los que va dirigido estas historias, un poco de ambas cosas, o tal vez mucho de ninguna de ellas. Porque, como dice nuestro autor, al final precisamente de la segunda obra, ¿qué es la vida sino un sueño? Final la vida es sueño y los sueños sueños son. Así es. Muchísimas gracias, Melanie, por esta presentación. Primero y fundamental, me encantó tu dicción de la historia de Alicia. Me encantó cómo la llevaste a la teatralización, la historia de Alicia. Creo que deberías dedicarte al radioteatro o a las nuevas ahora audionovelas. Podría ser, ¿eh? Porque voy a incursionar. muy buena la teatralización de Alicia y de los demás personajes. Una Alicia kafkiana nos has traído. Nos hacías pensar mucho en Kafka con esta Alicia kafkiana.
ahora luego conversamos, pero insisto en que hay un problema, no un error, pero un problema de traducción, Sí, porque wonder no es maravilla. O sea, el concepto de wonder, de Wonderland, el concepto de wonder, que es cuñado del concepto de Wunder en alemán, que son dos conceptos característicamente germánicos, no es solamente maravilla, es milagro, pero también es algo que nos lleva a dudar, ¿no? I wonder significa tengo dudas, me pregunto. ¿no? Sí. Me pregunto. Entonces, Wonderland es mucho más que el país de las maravillas. Y eso tendría que ver mucho con lo que decía y con lo que decía el profesor. O sea, ¿hasta qué punto Alice in Wonderland no es un planteo distópico? Ujú. Con lo cual se juntaría todo. Interesantísimo. Muchísimas gracias. Y llamamos ahora al último expositor de esta brillante mesa, don Marco Tulio Ferreira dos Santos, que se encuentra aquí con nosotros y que ya mismo va a venir a ocupar su sitial y que viene de... Adelante, venga. Pero sí, hombre, claro, por supuesto. Eh, esta silla vacía es la silla suya. Y que viene de Malta, ni más ni menos, y que nos va a hablar, es magíster de la Universidad de Girona, y nos va a hablar... A ver qué está pasando ahí, por qué se ha ido la imagen. Ahora volvió, un momentito, que puede ser que sea tan feo que se borró la imagen. Ahí está. No es tan feo. In the Name of the Father, de Immanuel Mifsud. Derechos humanos, guerra, la realidad maltesa y la crisis ucraniana. Debemos decir que en realidad el título original que había mandado Marco Tulio tenía 3 kilómetros más, pero lo tuvimos que reducir porque si no, no podíamos mandar la publicidad del evento por la cantidad de páginas que hubiera requerido. Marco Tulio, te escuchamos con mucho interés. Adelante. Vale, buenas tardes a todos. El título del trabajo, el título inicial, era el trabajo mismo, así que de hecho era muy largo. En general tengo mucha dificultad en manejar el tiempo y la cantidad de información, o me queda muy poco o manejo mal, pero a ver. Bueno, tengo el orgullo de ser magíster por esta universidad. También ya terminé los cursos que dan acceso al doctorado en UBA y espero que en breve tenga la oportunidad de empezar mi doctorado propiamente dicho y producir la tesis final. Bien, vivo en Malta y por eso elegí un libro de Malta. Mientras, cuando llegué a Malta, tenía la percepción de no haberme conectado con el país y no sentía como se fuera parte de aquel contexto social, de un pueblo tan rico, con tantas nacionalidades, con tantos inmigrantes. Bien, al empezar por la lectura del libro, me dejé llevar por muchas reflexiones. Entonces leí el libro y me tocó hacer como que observaciones al hablar con mis vecinos, con las personas de allá que tuve la felicidad de conocer. Busqué también por los dichos sociales y por expresiones idiomáticas. No tanto cuanto el profesor Ricardo, pero a mí también me gustan mucho los idiomas, ¿no? Y mientras leía estos dichos, algunas reflexiones como que surgieron casi que de modo automático. Y entonces el trabajo está relacionando como que la realidad maltesa, el conflicto entre Ucrania y Rusia y aspectos sociales que uno logra percibir sin tener que leer la codificación, sin tener que leer los códigos procesales. Bien, por supuesto vamos a hablar un ratito sobre música también, literatura, de otros libros que no ese. Bien, ¿por qué esta obra
y no otra. El autor, Immanuel Mifsud, es una destacada figura en la comunidad maltesa. Desde los 16 años está dedicándose a las artes, a producir y a dirigir obras de teatro. Es profesor universitario allá y enfoca en temas como la identidad, la cultura y la naturaleza humana. Sus reconocimientos y premios literarios son muchos, y entre ellos el Premio Nacional de Literatura en Malta, el Premio Europeo Strega en 2002 y el Premio de la Unión Europea por la Literatura en 2011. Este último, el libro que él escribió que ganó, es este de que vamos a hablar hoy, In the Name of the Father. Bien, entonces el autor, esta es la justificativa. Ahora, ¿por qué el libro? El libro es muy corto, tiene poco más de 60 hojas. Es un libro escrito por el hijo que al leer un diario de su padre, escrito en 1939, escribió este libro como que conflictando sentimientos, dolores, percepciones muy distintas entre lo que el padre percibía y él, mientras hijo, en cuanto hijo, percibía de las mismas situaciones. Una curiosidad acerca de este libro es que, al estilo de Machado de Assis, en Brasil hace mucho uso de la herramienta literaria, ¿no? Del lío lírico. Entonces haces muchas observaciones con la intención de expresar emociones y perspectivas muy propias. Bien, entonces la conclusión hasta acá es de por qué elegí el libro, por qué este autor y cuáles son las características del autor y del libro. Bien, si el libro trata de recuerdos que el padre escribió en un diario anterior, ¿qué recuerdos son esos? Los recuerdos son de naturaleza en general relacionados con aspectos de guerra, aspectos militares. Sobre todo al regimiento militar de King's Own Malta Regiment en los años anteriores al sitio de Malta, que fue en 1940 y 42. El papel que este regimiento militar en la defensa de Malta desempeñó y la descripción de este sitio, la descripción misma de este sitio, que es la escasez de alimentos, agua, suministros médicos, llegando al extremo de que incluso casamientos fuesen realizados en abrigos subterráneos. Bien, al final de eso todo, el rey del Reino Unido brindó, regaló, premió a la comunidad maltesa con la Cruz de George. Pero regaló no solo a los militares, pero a la comunidad como un todo, ya que también la sociedad desempeñó un papel fundamental en ese entonces. Bien, ¿cuáles son algunas de las marcas culturales de esa valentía? O, mejor formulando, ¿cuáles son las marcas del orgullo maltés que es casi indisociable de esa valentía? Bien, la primera es el himno maltés. No les voy a leer el himno porque por razones del tiempo, ¿no? Pero es muy curioso que el himno nacional maltés sea cantado, celebrado está bien, en maltés y no en inglés, ya que Malta tiene dos idiomas oficiales, tanto el maltés como el inglés. Y como aún sigo muy influenciado por el modo de percibir, de reflexionar, como decíamos ahora poco en el inicio del programa, de abogados, de estadísticas y legislación, traté de buscar algunas informaciones un poco más oponibles, un poco menos subjetivas. Y el Servicio de Estadísticas Nacional de Malta informa que 97% de los malteses tienen el maltés como el primer idioma, como su primer idioma. 75% de los malteses, de los que son padres, hablan solamente en maltés con sus hijos en casa. Y solo un 5% de los malteses hablan solamente en inglés con sus hijos en casa. Así que está muy bien caracterizado un apelo, un intento de mantener estas raíces culturales, ¿no?
Bien. Ahora, como también les dice que iba a hablar un poco de los dichos populares, ¿cuáles son los dichos populares en Malta con que se puede como que percibir estas mismas, cómo se puede llegar a estas mismas conclusiones? El primero es, soy maltés y siempre seré maltés. Ya les voy a decir que es casi imposible, por lo menos yo no encontré un libro con dichos populares. Tuve que recurrir a mis vecinos y a preguntar a las personas que tienen más edad allá. Entonces, si me preguntan una fuente, lamento, pero no les puedo ofrecer. Pero aún así sigue bien. Pregunté a más de uno. Bien, el segundo dicho es, nuestra historia no debe ser borrada. El tercer es, el idioma maltés es bueno y los malteses son buenos. Un otro aspecto marcante en Malta parece ser la religiosidad, parece ser esta como que perspectiva religiosa en casi todo, mismo en el idioma maltés. No les puedo ofrecer ahora una expresión en maltés porque no tengo ninguna idea de cómo hablar ese idioma, es muy difícil, muy difícil. El alfabeto es distinto. Bien, pero en el libro es posible leer que aunque nunca he leído, entonces estamos hablando de este aspecto, de esta característica de religiosidad. En el libro es posible leer que, aunque nunca he leído los libros rojos, porque están en la lista negra de nuestra madre, la Iglesia Católica Apostólica Romana, y sigue la frase. También se lee una otra frase, no a continuación, pero también en el libro. Ahora, hijo, a ver si adivinas esto. De sus labios un beso la robaste con el dedo en su agujero. Esto cuando yo leí, pensé, bueno, es muy pornográfico, ¿no? Y después percibí que era un teste del padre al hijo. Es como que, ¿cómo se dice? Charada. Una broma. Una broma, un chisme o una broma. Bien. Y al leer la primera frase y después la segunda, nos pareció imposible no pensar en el tema de géneros con una broma de esta naturaleza. Y de géneros uno va muy fácilmente a la violencia de género. Y de la violencia de género a los embarazos. Y al final al aborto. Entonces fue así que llegué al tema aborto que les voy a compartir ahora cuál es la realidad en Malta. Bien, desde el año 1800 en Malta que la legislación del aborto no cambiaba. Ahora, en junio de 2023, algo cambió. Entonces, en aquel entonces, el aborto estaba prohibido en casos de violencia sexual, incesto y o anormalidades al feto. Bien, ahora cambió un poco, pero muy módicamente. ¿Cuál es la legislación ahora? Solo está permitido en los casos de riesgo a la mujer. Los críticos, o si se prefiere, los expertos, dicen que la legislación de Malta es la más dura, la con menos derechos a las mujeres en este sentido. El texto de las críticas del portal oficial de Malta dice que se permitirá el aborto si la vida de la mujer corre peligro inmediato o salud, corre grave peligro que pueda provocar su muerte. Las terminaciones solo podrán tener lugar una vez que se hayan agotado todos los demás tratamientos. La decisión debe ser tomada por 3 especialistas, las intervenciones solo pueden realizarse en clínicas autorizadas, y si el feto puede vivir fuera del útero, la mujer debe dar a luz. Así que la protección es a la mujer, al feto no. Y solo está permitido en los casos en que la mujer corre algún tipo de peligro. Mismo en el caso de violencia sexual, de incesto, sigue prohibido. Naturalmente, eso es una cuestión que genera mucho debate allá. Bien. Resultado, la estimativa es de que entre 300 y 400 personas se van a otros países para prácticas abortivas por año, sin perjuicio
Perjuicio del envío de medicamentos por correo, lo que ellos llaman de telemedicina. Ok, pero mi idea era hacer una comparación también, entre las otras cosas, hacer una comparación entre la realidad de Malta y la realidad de Ucrania. 5 minutos. La realidad de Ucrania, Polonia, en Polonia, dada la proximidad geográfica con Ucrania, recibe muchas mujeres víctimas de violencia sexual. Aunque Polonia tenga una legislación que permite las prácticas abortivas en caso de violencia sexual, el problema sigue el mismo, que es cómo probar violencia sexual en el contexto de guerra. Bien, los dichos de Malta que como que refuerzan estas conclusiones a que uno puede llegar son la esposa del trabajador, o sea, un dicho también con una carga de género muy grande. La felicidad reside en el matrimonio y los hijos. Y ahora 2 dichos ucranianos, que quizá usted me pueda ayudar un poquito. Una mujer en la cocina, un hombre en el trabajo. O el segundo, una mujer es la ama de casa, el hombre es el proveedor. Me parece que son todos aspectos que están relacionados con el rol de géneros en esos 2 países. Bien, el segundo punto que me gustaba hacer mención es con relación al temor, a esta retorcida impresión, al miedo, a este mixto de sentimientos que uno tiene con relación a su gobierno. Les voy a leer un pedacito del libro, porque al final estoy hablando del libro, ¿no? Y después vamos a hacer un par de críticas. ¿Quién demonios te creías para hablar así en contra del gobierno de los trabajadores? Un completo desconocido, un vigilante, cojo como el mismísimo diablo. ¿Quién diablos pensabas que eras? Bueno, a partir de mañana por la mañana tendrás la amabilidad de presentarse a trabajar en el otro lado de la isla, discapacitado, anciano y todo. Eso te enseñará a mantener la boca cerrada, idiota. Puedes quedarte con todas tus medallas, todas tus condiciones de salud y metértelas por donde te quepan. Bien. En esto de establecer 3 minutos, ¿no? En esto de establecer como que una relación con el gobierno, ¿cómo está el gobierno de Malta con relación a esta guerra entre Ucrania y Rusia? A pongamos así, masacre, no creo que es un exagero. Y en 24 de febrero de 2022, cuando estábamos acá en el máster, me acuerdo de esto ser como que un tema en que todas las clases tenían como que un poco, uno u otro aporte en estas cuestiones. Y un ministro maltés dijo que la paz y la neutralidad están en el corazón de nuestra política exterior. Hay 2 dichos malteses que refuerzan esta idea de neutralidad. No voy a leer para progredir un poquito más. Un año después, ya con la situación un poco más establecida y con una presión internacional mayor para que el gobierno maltés se posicionara, el gobierno maltés cambió el tono y dijo que una guerra, y describió así, una guerra brutal, injustificada y no provocada, una mancha en los mismos principios que estamos obligados a defender. No hemos evitado hablar, no hemos tenido ningún problema en decir de manera clara y directa que en esta guerra hay un agresor y una víctima. Ahora acá hay también otros dichos, pero solo para cerrar la reflexión. Bien, hay una otra colonia, ya corté la pregunta. Hay un otro país, una otra colonia inglesa que tiene como que una postura semejante al gobierno maltés en estas cuestiones de como que estoy en contra, pero sigo teniendo mis necesidades, no puedo hacer de modo distinto. Bueno, esto es muy... Uno puede llegar a distintas conclusiones, ¿no? Este país de que hablo es India, y una frase que me marcó mucho, y ahora tuve la oportunidad de utilizar acá, es que Europa tiene que superar la mentalidad de que los problemas de Europa son los problemas del mundo, pero los problemas del mundo no son los problemas de Europa.
Y me acuerdo de tener que contestar a una pregunta en una de las evaluaciones del profesor Collado, que hablaba de globalización. Y bueno, por supuesto que escribí más de lo que debía, y al final me quedé, esto no me salió bien, debería haber sido un poquito más político, ¿no? Pero así está. Y al final, este país, India, dice que ellos no envían a nadie a ir afuera, a ir allá a comprar petróleo ruso, envían a comprar petróleo. Y el gobierno maltés, en un dicho, en una expresión, en una postura muy semejante, dice que tenemos que proteger lo que tenemos, y por eso estamos buscando encontrar un compromiso durante estas reuniones técnicas. Entonces, para concluir, ¿de qué hablé en este trabajo? Intenté hacer como que una comparación entre este libro y las posibles reflexiones que uno puede tener al leer un libro de literatura que no tiene nada que ver con el derecho. Pero cuando uno empieza a extrapolar estas expresiones, estos dichos, estos aforismos en el libro de literatura, empieza a verificar aspectos que sí que están en la codificación maltesa, pero con una otra terminología. ¿Cuál es el objetivo final? Era ese, el objetivo final. Muchísimas gracias, querido Marco Tulio.